En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de enero 30, 2018. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y le preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó afuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pareciera que tenemos dos historias superpuestas, dos cosas que se entrelazan, una enfermedad mayor y la muerte. El día de hoy mi homilía la quiero titular: «Con solo tocarle el vestido se curará», con solo tocarle el manto. En medio de la muerte, en medio de una llamada urgente de una persona que se está muriendo, aparece esta mujer con una enfermedad grave, una dolencia que tenía ya 12 años. Y ella, movida por el Espíritu Santo, porque la fe, el creer, aquello que se cree y que nos lleva a ser fiel, esa es la fe, no nada más el creer, la mueve. Siempre es un don de Dios, siempre es un don del Espíritu. Ella escucha de Jesús, y por qué razón, después de 12 años de haber gastado o malgastado su dinero con qué cantidad de médicos pudiéramos decir, ciertamente más de 12, después de tantos médicos, ella cree que puede ser sanada. Y no solamente sanada, sino que su fe llega a ser tanta que dice: «Con tan solo tocar su manto me voy a curar». Y efectivamente va, se acerca por detrás, estira la mano y toca el manto e inmediatamente siente que se ha sanado. Seguro que se detuvo esa hemorragia, ese flujo de sangre. No sabemos de qué parte del cuerpo, pero podemos intuir que seguramente habrá sido algo que tenía que ver con su ser mujer. Y aquí entra una situación muy curiosa. Ella, por estar enferma, no podía tocar a un maestro de Israel.
La pena por haberlo tocado era la muerte a pedradas. Por eso ella se esconde entre la muchedumbre y lo toca apenas. No se espera siquiera a pedirle que la sane, sino ella está segura que con tocar el manto con eso va a ser suficiente. Y aunque el relato de Marcos dice que Jesús sintió una fuerza, claro que Jesús se dio cuenta y sabía, pero le estaba dando tiempo a la mujer para dar el siguiente paso de la fe, el ser fiel. Cuando la mujer, en creencia, logra tocar el manto y recibe aquello que ella esperaba, lo que sigue es dar el siguiente paso verdadero de la fe, el ser fiel. ¿Qué significaba para esta mujer ser fiel? Reconocer delante de Dios, es decir, reconocer delante de Jesús que había sido sana. Por eso el Señor le estaba dando tiempo sin presionarla. No quería señalarla ni mucho menos, quería que ella sola, por la fidelidad, dijera, ha pasado esto. Y efectivamente lo hace. Asustada, temblorosa, pensando, si el maestro dice que no le debía haber tocado, me van a apedrear. Y sin embargo no. Lo dice, da testimonio. Y esa es la parte que siempre nos faltan esas dos partes. Una parte, creer que es posible para Dios, y la segunda parte es responderle a Dios a una costa de nuestra vida en la fidelidad. No lo predican así. Recibe finalmente las palabras del Señor. Vete, tu fe te ha salvado, queda sana. Y en eso le avisan que ya ha muerto la niña. Pero no cuentan con que el que está ahí en medio de nosotros es el mismo Dios. Por eso Dios no se ocupa en hablar palabras extrañas, simplemente se lo manda. Talitá cum, levántate niña. Eso es todo lo que tiene que decirle. Queridos hermanos, oremos hoy para que Dios nos infunda en nuestros corazones verdaderamente fe, pero sobre todo la fidelidad, que es la marca de la fe verdadera. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.